La misión nuestra también atiende a la Unión Europea. Te genera una agenda de trabajo muy intensa, porque necesariamente tenemos que intercambiar con todos esos miembros de esas instituciones. Y yo quiero referirme específicamente al Parlamento Europeo, donde muchas veces se adversa a Cuba, donde muchas veces se aprueban resoluciones contra Cuba. Sin embargo, a pesar de que hoy la correlación de fuerzas en el Parlamento, por supuesto, es más de derecha que progresista, hemos encontrado gente allí que quiere a Cuba, gente que defiende a Cuba y gente que es respetuosa con nuestro sistema político, económico y social. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar y es justamente lo que estamos haciendo. Cuba siempre ha estado dispuesta a dialogar sobre la base del respeto, sobre la base de la no injerencia en nuestros asuntos internos, sobre la base de que te muestres igual que yo. Y sobre esos principios de manera civilizada, Cuba siempre tiene las puertas abiertas para dialogar y para intercambiar. Yo creo que es importante tener en cuenta que existe un acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Un acuerdo que nos pone a las partes entre iguales, donde es el respeto, donde es el principio de la no injerencia en los asuntos internos, donde la exigencia de cumplir con lo establecido en el derecho internacional es lo principal. Es un acuerdo de diálogo político y cooperación que está en su tercer ciclo de implementación, incluye diálogos políticos de desarme, de medidas coercitivas, de derechos humanos, incluye diálogos sectoriales también de diversos sectores que son prioridad para ambas partes, como energía, medio ambiente, cambio climático, agricultura, y yo creo que es muy útil y que es el espacio donde tanto Cuba como la Unión Europea se sienta a dialogar entre iguales y hay muchos avances. Es decir, el tema de la cooperación de la Unión Europea con Cuba es un tema realmente de mucho... es un tema que llevamos con mucha prioridad. Y hay muchos proyectos en Cuba que se están desarrollando bajo esta línea de relaciones. Yo debo decir también que en el caso de Bélgica se están cumpliendo 120 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Y eso es extraordinario. Es decir, estamos hablando de relaciones positivas donde su columna vertebral son las relaciones interuniversitarias. Es decir, podemos en un año estar recibiendo a decenas de profesores, doctorantes, que están directamente vinculados a proyectos científicos en las universidades más prestigiosas de Bélgica y eso hace la relación bilateral mucho más fuerte y, por supuesto, con muchas oportunidades también de desarrollo. Bueno, ahora vamos a tener la votación contra el bloqueo en las Naciones Unidas en algunos minutos. ¿Cuál es la importancia por Cuba para hacer eso por 30 veces ya? 30 veces. Yeah. 30 veces que la abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, 29 veces ha dicho basta a esa política de bloqueo. Es una resolución que no es vinculante. Es decir, que no es de cumplimiento estricto por parte, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, tiene un valor simbólico extraordinario. Es decir, el bloqueo es un entramado de leyes muy difíciles de desmontar. En la época de Obama se demostró que el presidente de Estados Unidos, a través de algunas licencias, sí tenía prerrogativas importantes para ir desmontando esas políticas de bloqueo y se hicieron cosas muy interesantes que beneficiaron directamente a la familia cubana, que beneficiaron directamente a los empresarios cubanos e incluso en el mundo, porque casi siempre se piensa que la política de bloqueo contra Cuba es un tema bilateral. No, para nada. Es extraterritorial. Ustedes, como ciudadanos europeos, en muchas ocasiones han sido también víctimas del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba o de esas leyes extraterritoriales que tienen un efecto extraterritorial. Por tanto, condenar el bloqueo, condenar esa política injusta, cruel, cada vez más quirúrgica, obsesiva, obsoleta, contra un pequeño país de la geografía mundial, es realmente un compromiso con la paz,
es un compromiso con la justicia, por eso decimos que simbólicamente tiene un valor extraordinario. En Naciones Unidas van a votar los gobiernos, los países, pero también votan los pueblos. Es decir, Cuba ha estado acompañado durante más de 60 años por la solidaridad internacional, porque Cuba lo ha hecho con el resto del mundo. Cuba durante todos estos años ha dado no lo que le sobra, sino lo que tiene, y con mucho gusto. Es decir, tenemos ejemplos valiosísimos, ejemplos concretos de esa solidaridad internacional. Cuando la COVID, los médicos cubanos no solo estuvieron en África, en América Latina, el Caribe, en Asia, estuvieron en Europa, en territorio europeo, en Italia, muy cerca de aquí, donde se dio uno de las olas pandémicas más duras y sensibles de ese año. Y estuvieron los médicos cubanos, sin pedir nada a cambio. De manera que tenemos que hablar de solidaridad. Es también un ejercicio de la solidaridad internacional que apreciamos muchísimo y que yo estoy segura que este año también la abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas y los pueblos van a votar en contra de esa política por el fin, obviamente, del bloqueo. Y es muy importante que eso suceda todo el tiempo que sea necesario y todo el tiempo que esté vigente esa política contra Cuba. Yo pienso que también eso es un señal que los Estados Unidos no creen en la democracia, porque mira, la mayoría no quiere el bloqueo. Exactamente. Entonces, ¿la democracia qué? Exactamente. El año pasado, los únicos 2 Estados miembros de Naciones Unidas que votaron en contra de esa resolución que pide el fin del bloqueo fue Estados Unidos e Israel. Ya hubo abstenciones, 3 abstenciones, pero el resto votó en contra de esa política o a favor de la resolución, donde invito realmente a leerla. Es decir, hay 2 momentos de la resolución. Una primera parte del año 2021 y después una adición que tiene que ver más con los meses que hemos vivido de la administración Biden. Y es impresionante, hay que ver los ejemplos concretos de bloqueo. Muchos de ellos demuestran el carácter extraterritorial y mencionan a bancos y a compañías europeas que han tenido que pagar multas al Departamento de Estado por supuestamente violar las políticas de bloqueo. En esa adición al informe de bloqueo de los últimos meses de la administración Biden o de los primeros meses de la administración Biden, se habla que Cuba pierde al día 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuánto no podríamos hacer? ¿Cuánto no podría hacer Cuba con 15 millones? Cuando durante la pandemia fuimos capaces, por ejemplo, de producir 5 candidatos vacunales, 3 de ellos vacunas, de inmunizar a prácticamente toda nuestra población. Si las vacunas latinoamericanas son cubanas, las brigadas médicas cubanas, médicas que salvaron vidas en toda América Latina y el Caribe y África y Europa, son cubanas, fueron las brigadas cubanas. Entonces, ¿cuánto no podríamos hacer con todo ese dinero perdido a causa de las políticas de bloqueo? Y así todo, Regí, Cuba se mantiene firme, yo creo que evoluciona, yo creo que la mayoría del pueblo cree en su sistema político, económico y social, tiene muchísima creatividad para salir adelante. Y como decía el canciller nuestro, Bruno Rodríguez Parrilla, Cuba evoluciona, es Estados Unidos el que no cambia, es Estados Unidos quien continúa manteniendo una política de bloqueo absolutamente abstracta, que asfixia, que mata. Por eso decimos que el bloqueo es como un virus. Es como el virus de la COVID-19, el bloqueo también asfixia, el bloqueo también mata lentamente.